Elkarrekin Podemos, Ezker Anitzaren ordezkaritzan, Inigo Martínez jaunak hartuko dut. Bai, eskerrik asko Mahaiburu Andrea, eta lehenik eta behin eskerrak ematea Demokrazia Kubarentzat elkartearen izenean etorri diren 3 ordezkari eta baita ere ondoko gelan dauden 3 gonbidatuei. Gure talde parlamentarioentzat giza eskubideen defentsa oinarrizko printzipioa da, bai hemen eta bai munduko edozein herrialdean, eta egiten dugu printzipio oso argi batekin, nazioarteko zuzenbidearen defentsarekin eta nazioarteko zuzenbidearen oinarrietatik hartuta, eta baita ere estatu guztiek daukaten obligazioak betetzean, ez? Agradecemos también todos los testimonios que nos han realizado tienen el botón número 1, si no me equivoco. Pero voy a seguir en castellano, o sea, no se preocupe. Sí, voy a seguir en castellano, no se preocupe. Bueno, lo que decíamos, agradecemos también los testimonios, también los que nos han enviado en vídeo. Nosotros obviamente no tenemos todos los informes para poder contrastar lo que nos han venido a contar. En todo caso, pues sí que respetar y la empatía con los testimonios que han puesto encima de la mesa y con la situación de los derechos humanos en el mundo y en Cuba en particular, que se somete la última vez en el año 2018, le toca este año también al examen periódico universal de Naciones Unidas, y ahí pues también las diferentes asociaciones de la sociedad civil cubana pues también comparecen para explicar sus consideraciones. Además es bastante interesante el informe 2018 del examen periódico universal de Cuba y bueno, yo creo que ahí también podemos encontrar puntos en los que trabajar. Las movilizaciones a las que ustedes han hecho referencias en 2021, también nosotros hemos tenido la oportunidad de estar con asociaciones cubanas residentes de cubanos y cubanas residentes en el País Vasco y en el Estado español, y también con organizaciones de la solidaridad, y bueno, pues todo el mundo coincide, ¿no?, que en esas movilizaciones la inmensa mayoría de los ciudadanos cubanas que se estuvieron manifestando se dan una manifestación en un momento en el que en Cuba se dio una tormenta perfecta, una situación económica muy grave, como en otros sitios del mundo, pero estamos hablando en este momento de Cuba, la agudización del bloqueo, las 243 medidas unilaterales impuestas por el expresidente, afortunadamente, Donald Trump, la situación de la pandemia, la no entrada de divisas por las sanciones y por el turismo, e incluso la imposibilidad de comprar, por ejemplo, cosas tan básicas como las que vivimos en los primeros meses de la pandemia también aquí, como oxígeno o respiradores. Y es verdad que también hubo una minoría, muy minoría, que sí que se produjeron disturbios como los que estamos viendo en calles de Europa, por ejemplo, en este momento, con las movilizaciones de las pensiones. Y en eso sí que estaremos de acuerdo que esa parte no es la vía. La movilización pacífica, legítima, a favor de los derechos de todas las personas, pues sí que es la vía, y ahí estaremos, supongo que estaremos de acuerdo. Luego, a lo largo de sus intervenciones, lógicamente han puesto encima de la mesa el tema principal que ustedes han venido a plantear, que es, lógicamente, su diferencia con el sistema político cubano. Nosotros ahí, como grupo parlamentario, no nos corresponde actuar, sino que es el pueblo cubano el que tiene que decidir o seguir decidiendo qué sistema quiere para su país, y desde aquí lo único pues desear que esos procesos se sigan desarrollando en paz, en diálogo y con las mejores soluciones, creo que ustedes decían, por y para todos. Sí que, lógicamente, como miembro y militante de un partido comunista, no puedo estar de acuerdo en la categorización del Partido Comunista Cubano como un partido fascista. Podrán tener sus diferencias, pero bueno, creo que no se somete a ningún rigor histórico, aunque supongo que intentará rebatírmelo en este momento esa afirmación. Y más allá de todo esto que estamos diciendo en este momento, pues sí que ratificar un poco la posición histórica también en este Parlamento contra una de las mayores vulneraciones de derechos humanos
que no lo dice solo este Parlamento, sino que lo dice la Asamblea General de Naciones Unidas 30 veces desde el año 1960, la última en 2022, que es, y por eso no puedo estar de acuerdo más allá del testimonio que usted ha contado con esa solución que ustedes proponen para cambiar el régimen político en Cuba, que es, por lo menos, el último interviniente, que ha sido el estrangulamiento económico. El bloqueo es una herramienta, o el embargo, como ustedes quieran llamarlo, es una herramienta que impide, no al gobierno cubano, que también, y a las élites cubanas, como se les podría definir, que también, sino al pueblo cubano, como ustedes saben probablemente mejor que yo, hacer actividades cotidianas, o las 243 medidas que, por ejemplo, se prohibieron las remesas. Pensamos que para nosotros, desde la Unión Europea, desde el Parlamento Vasco y las decisiones que se han tomado en los últimos tiempos en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Vasco, en el Congreso y por parte de la mayoría de los gobiernos, la mejor solución para colaborar con el pueblo cubano es la lucha por la eliminación de ese bloqueo económico, comercial y financiero a la República de Cuba. También el mantenimiento y el fortalecimiento de las políticas de cooperación en todas las materias, como la Unión Europea, a través de los acuerdos que tiene con el Gobierno de Cuba y con organizaciones de la sociedad civil, las ONGs europeas, la propia Naciones Unidas a través de sus agencias como la propia UNICEF. También la participación del Gobierno de España a través de la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo y también a través del Instituto para el Comercio y de toda la colaboración también, por ejemplo, en materia cultural y lingüística. Y también, por último, y llegando a nuestra casa, a través del trabajo de cooperación que las asociaciones de cooperación vasca, impulsadas también por la Agencia Vasca de Cooperación y también por organismos públicos como Tecnalia, tienen, pues, como por ejemplo con organismos también de la agricultura, de la ganadería y, por ejemplo, como la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana. Y también, en ese sentido, pues toda la solidaridad que ha habido en los últimos meses desde Europa también, en los periodos más complicados de la pandemia, para poder colaborar con esa investigación cubana en la generación de esas 3 vacunas que han podido distribuirse a la población cubana, y que había insumos que no tenían, que no se podían comprar en Cuba, y que también la solidaridad vasca ha hecho posible, entre otras cosas, que se hagan posible. Por tanto, pensamos que la mejor solución para Cuba y para cualquier país del mundo es mantener las vías abiertas de colaboración con la sociedad civil, la vía de la cooperación internacional basada en el derecho internacional y en el derecho internacional humanitario y en los principios fundamentales de la cooperación y en los planes directores, por ejemplo, en nuestro caso del Gobierno vasco. Así que, pues, repitiendo lo que decía en el primer momento de la defensa de los derechos humanos como principio fundamental para nuestro grupo parlamentario, pues acabamos como empezamos. Nada más y muchas gracias. Eskerrik asko, ondoren